decía que hemos trazado una guía profética para este año, donde hablábamos el primer trimestre de actualización, posición, legalidad y gobierno. Y estamos terminando este trimestre hoy acerca de lo que es actualización. Y hoy el tema de hoy es actualización para una mejor administración. ¿Cuántos saben que es importante una buena administración? Muchas veces no tiene que ver con el recurso que tenemos, sino la forma en que tenemos de administrarlo. ¿Sí? ¿Saben eso? Hay personas que de pronto, de la noche a la mañana, porque sacaron la quinela, qué sé yo, un golpe de suerte, les cae una fortuna de golpe, pero no han sido preparados, no tienen la capacidad de administrar, por lo tanto, todo ese recurso, al no tener la capacidad de administración en poco tiempo, se desperdicia. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí. Pasa muy a menudo, lamentablemente. Por eso esos golpes de suerte no tienen nada que ver con el propósito de Dios, que es entrenarnos y prepararnos. Como Dios es Padre, nunca nos va a dar algo que no podamos administrar. ¿Sí? Como buen Padre nos va a ir dando en la medida que tengamos la capacidad de administración. ¿Me entienden? Muy bien, entonces hoy vamos a basarnos un poquito de eso. Y como la semana pasada no se grabó algunos temas, algunos puntos que me parecieron importantes, vamos a volverlos a repasar un poquitito para que entendamos algunas cosas. Hablamos que actualización tiene que ver no solamente con algo nuevo, es mucho más allá que eso. Tiene que ver con modernizar, renovar, rejuvenecer, reemplazar, restablecer, reformar, restaurar, modificar, poner al día muchas cosas que de pronto ya no funcionan, ¿sí? Lo que un día funcionó, pero que ahora no funciona. Entonces, tenemos que actualizar, porque actualización también es crecimiento. Y dijimos que los enemigos del crecimiento es la inmadurez, la ignorancia y la inconstancia. Son tres cosas que detienen muchas veces el crecimiento en nuestras vidas. Hablamos puntualmente de que actualización, ese fue el título de la semana pasada, la actualización es vital, en muchos casos es vital. Un médico, si nos atendiera en este tiempo o atendiera muchos de los casos complicados que hay en este tiempo con las estructuras, herramientas de hace 50 años de atrás, muchos de ellos no podrían sobrevivir porque todo eso que en un momento fue bueno ya hoy es obsoleto porque la tecnología en todas las áreas ha aumentado, ha ido favoreciendo, no es la solución final, pero sí hay un gran avance de la tecnología. Entonces es importante entender que también la actualización es parte vital, tiene que ver con la vida. Dijimos que la comprobación de la voluntad de Dios, la única forma de comprobar la voluntad de Dios es a través del proceso de la renovación de la mente. La actualización es recuperar la efectividad. Fuimos predestinados por Dios para obedecer el diseño y el orden por amor. El orden de Dios por amor. Dijimos también que en su presencia nos elige para su propósito eterno, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina, conforme dice el apóstol Pedro en las epístolas. La estrategia del infierno siempre fue sacar el protagonismo a Cristo, que Cristo no sea lo primero en nuestra vida. El infierno se encarga de alguna manera de sacar el protagonismo de Cristo en nuestra vida, que Él no sea lo primero, que Él no sea lo más importante. Va a buscar una y otra forma para tratar de sacar el centro, que es Cristo. Porque Colosenses dice que Dios lo puso como cabeza, lo puso como primicia, lo puso como lo primero de todo y Él tiene que ser, y es el primogénito de todos los que estamos hoy acá. Entonces la estrategia del infierno es sacar a Cristo de nuestras vidas, que no sea lo primero, ataca el diseño, trayendo estrategias de confusión, de desánimo, humanismo, conceptos religiosos, filosofías de hombres, el estancamiento, pero lo más peligroso que dijimos es que se frene la formación de Cristo en nosotros, que se frene.
El apóstol Pablo le tiene que escribir a los Gálatas y les dice, ustedes habían comenzado bien, pero ahora quieren volver a judaizarse. Dice, y otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, la formación de Cristo añade madurez, equilibrio, añade un conocimiento que nos hace caminar en una realidad correcta y vemos el resultado que Dios espera para cada situación. Si Cristo deja de ser formado en nosotros, nos pasa como les pasó a los Gálatas, que vuelven al yugo de la esclavitud, vuelven a la sombra y a las figuras, vuelven otra vez a caminar en senderos que nada tienen que ver con la realidad de Dios y la realidad de Cristo en nuestras vidas. Hay un retroceso, hay yugo de esclavitud, nos volvemos fluctuantes, improductivos, inmaduros, sin compromiso y sin determinación. Por eso dijimos, si no se forma Cristo, ¿qué se forma en nosotros? Ritos, costumbres, tradiciones religiosas, ideas, información, conceptos humanistas, pero no la palabra eterna, contundente de Dios. Lo que dijimos también, creí por lo cual hablé, conforme a lo que está escrito. Nosotros también creímos, por eso lo hablamos. Por eso hablar lo que está establecido en la palabra es lo más efectivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. La semana pasada comenté que busqué en internet cuál es el propósito de la actualización de un móvil, de un celular. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué es necesario actualizar un móvil, un celular? Y salieron estos 4 puntos que me parecieron maravillosos. Primero, corregir errores. Lo vimos la semana pasada esto, ¿sí? ¿Corrigieron errores esta semana? No. ¿O la actualización no fue productiva? Mejora su rendimiento. ¿Qué tenemos que mejorar? Mejora su interfaz o interacción, la forma que tenemos de conectarnos, un hombre, un ser humano con un móvil, ¿sí? Todos los asteriscos, todo tiene que ver con la interacción que tenemos con él. Y lo cuarto es incluir nuevas funciones. Lo que hasta hoy fue bueno, pero incluye ahora o incorpora nuevas funciones para que tu celular funcione mejor, más rápido y más efectivo. Digo, si esto sucede en el mundo natural, ¿cuánto más en nosotros? ¿Cuánto más debería ser en nosotros si esto sucede con la tecnología, que permanentemente le están buscando la forma de que sea mejor? ¿Cuánto más nosotros en Dios tenemos que pasar por ese proceso donde tenemos que corregir errores, tenemos que mejorar el rendimiento? Pero no acá adentro, o sea, no pensemos solamente en lo eclesiástico o en lo cúltico, sino en la vida, diga, en la vida. Mejorar la interfaz, la interacción con las personas, incluir nuevas funciones. Entonces la clave es la siguiente, si no definimos lo que es iglesia, eclesia para los griegos, mucho menos podemos definir la función que la iglesia va a desarrollar en la tierra. Desde hace mucho tiempo, desde el año 300, cuando Constantino institucionalizó la iglesia, que metió la iglesia bajo el gobierno, la puso bajo un orden humano, natural, ¿sí? Donde estaba más basado en filosofías de hombres, donde se debía adorar a Dios, pero también se debía adorar al César. Esa fue la institucionalización de la iglesia que todos conocemos, ¿sí? La más famosa, la más tradicional, la más grande, ¿sí? Iglesia como una organización, pero la iglesia de Dios, la verdadera, nunca fue una organización. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, porque está compuesto por seres humanos
vivos, de carne y hueso, que respiran, que caminan, que comen, que duermen, que hablan. ¿Se entiende? Dios nunca, Jesús, y ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar mucho, nunca pensó en una institución, sino en un organismo funcional, vivo, que penetrara todos los lugares. Entonces tenemos que definir, porque hay mucho concepto errado. Voy a la iglesia. Diga, a la iglesia yo no voy, porque yo soy la iglesia. La iglesia no va a ningún lado, yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a la iglesia a buscar a Dios. Dios está dentro mío. ¿Se entiende? Entonces hemos hecho de los edificios toda una situación donde el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, hemos endiosado los lugares cuando en realidad todo eso nos fue sacando la verdadera perspectiva de la iglesia, como realmente Jesús la diseñó, la pensó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es un invento de los hombres, ni de un pastor, ni de un cura, ni de un apóstol, ni de nadie, ni de un obispo, ni de nadie, de Cristo. ¿Sí? Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas. ¿Quién es la iglesia? Entonces, yo pensé que te ibas a entusiasmar un poquitito. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? ¿Quién es la iglesia? No. Ahí me gustó. ¿Quién es la iglesia? Yo. Sí, nosotros. No, yo no sé si somos toda iglesia acá. Nadie mira el de al lado. ¿Quién es la iglesia? Yo. Bien. Entonces es importante saber que nosotros portamos la presencia de Dios en nosotros. Yo no voy a buscar a Dios porque Dios ya está dentro mío. ¿Sí? Vamos a orar para que baje el poder. Ya bajó hace 2000 años. Ya bajó. El poder está en nosotros. Lo que pasa es que lo hemos dejado porque nos han confundido. Y uno siguió hasta que nos pusimos a pensar que esto no puede ser así, que no está bien. Las Escrituras no avalaban esa posición, sino otra, la correcta, el diseño. Y como hace un par de años que empezamos a hablar del diseño y todo lo demás, todo esto nos fue llevando a encontrar la verdadera naturaleza de la iglesia. ¿Quién es y qué es la iglesia? La iglesia, dijimos, no es una organización, sino un organismo vivo, compuesto por todos los seres humanos que tienen a Cristo en su corazón. La iglesia no es un lugar a donde voy, sino una naturaleza que debemos expresar. ¿Cuál es el significado de eclesia? Vamos a repasarlo de la semana pasada un poquitito. El significado de eclesia, fíjate lo distinto. El significado de eclesia con 2K, eclesia, es llamar afuera. ¿Qué hicimos toda la vida? Llamar adentro. Cuanto más gente tenemos adentro, mejor. No nos contaminamos con el mundo. ¿Sí o no? Por años. Pero el concepto real es afuera. Acá nos entrenamos. Esto es 1 hora, 2 horas semanales. Pero afuera. La iglesia está para funcionar ¿dónde? Afuera. Concretamente, reunión popular, congregación de la comunidad, asamblea. Entonces, iglesia es una asamblea, una reunión de personas. Eso es iglesia. Y nosotros le hemos dado otra connotación. La parte religiosa nos fue llevando a que vamos a la iglesia, voy a buscar a Dios, en la iglesia me dañaron, la iglesia se olvidó de mí. No, hemos metido todo en la bolsa, nada que ver, nada que ver. Diga, yo soy la iglesia. Nadie se puede olvidar de mí porque yo soy parte de la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo y en el cuerpo todos tenemos funciones.
Uy, me olvidé el brazo en casa. No. ¿Se entiende? ¿Lo llevamos permanentemente o no? Claro. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién iba a edificar la iglesia? Primero, la iglesia necesita ser edificada. ¿Por medio de quién? De Cristo. O sea, Cristo tiene un diseño, un modelo, una estructura que se debe respetar porque ese es el diseño original. Ahora, vamos a comprender un poquito lo que es eclesia, porque la palabra eclesia no fue una palabra, o iglesia, no fue la palabra que inventó Jesús. No es una palabra nueva que incorporó el diccionario, sino una palabra que ya venía. Comprender la definición de eclesia y su escritura alterna, que es eclesia con C o iglesia para nosotros, es un componente importante para entender la iglesia. Vuelvo a repetir, eclesia es una palabra griega que se define como una asamblea o congregación separada. Eclesia comúnmente se traduce como iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice que Saulo y Bernabé se reunieron con la iglesia, no en la iglesia. ¿Dónde se reunieron? Con la iglesia. En un salón, en la calle, en un patio, en un monte, en un desierto, donde sea. Es más, dice, yo Pablo perseguía a la iglesia, salvo que los edificios tengan rueda y que se muevan. No estaba hablando de correr edificios, estaba hablando de perseguir personas. ¿Amén o no amén? ¿Me va entendiendo? Entonces es interesante que congregación tiene que ver con esto. La palabra en el Nuevo Testamento también se usó para referirse a cualquier asamblea de personas. Eclesia se refiere a una reunión de ciudadanos para discutir asuntos legales. Esa fue la connotación inicial que le dieron los griegos. En el griego antiguo, puntualmente, era la asamblea principal que se llevaba a cabo en las puertas de la ciudad. Era un lugar donde podían acceder todas las personas mayores, adultas, que tuviesen por lo menos 2 años de servicio militar de aquellos años y que fueran varones, hijos de padre y madre atenienses. O sea, tenían que cumplir algunos requisitos, pero después estaba abierta para todos. Y en la puerta de la ciudad, en ese tiempo, 600 años antes de que Jesús apareciera en escena, ellos discutían los temas de la política, de la educación, del comercio, de todo, lo discutían en las puertas de la ciudad, ¿sí? Era algo público donde se llevaba a cabo y tomaban decisiones y corregían o llevaban adelante los destinos de una ciudad. En cada ciudad, en la puerta se juntaba la eclesia, ¿sí? Pues era un grupo de personas que se reunían. Era un cuerpo gobernante. Discutían política, desarrollo, economía y de todo lo demás, ¿sí? Cultura y todo lo demás. Los romanos, cuando invaden, van invadiendo todo, cuando invaden, retoman esta palabra, la capturan, pero ellos le dan otra connotación a la palabra eclesia. Seguía siendo una reunión de personas, pero ya con otro tinte, con otro enfoque. ¿Sí? Los romanos, o sea, el capo de los romanos, ¿cómo se llamó? El César. El César separaba personas, ¿sí? Secretamente. Nadie sabía quién era la eclesia o la iglesia, ¿sí?
porque los llamaba profesionales, empresarios, comerciantes, diferentes rubros, diferentes oficios, diferente formación, los llamaba de forma secreta, nadie sabía quiénes eran, se juntaban en un lugar secreto, nadie sabía quiénes eran, ¿sí? Y los preparaba, los discipulaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Roma tenía dos formas de atacar, ¿sí? Dijimos que atacaba a través de la invasión, a través de una guerra, de violencia, o a través de la eclesia. Interesante, interesante. Entonces, cuando la ciudad que querían conquistar era muy grande y le iba a llevar demasiado tiempo, demasiado costo, demasiado riesgo, ¿qué hacían? ¿Sí? Este buen hombre, el César, llamaba a la iglesia y los enviaba primeramente para que se entraran y penetraran esa ciudad y se metieran en las filas de ese lugar que ellos querían tomar. ¿Sí? Y estos hombres comenzaban a trabajar de forma secreta, individualmente, nadie los conocía, pero ellos empezaban a promocionar a Roma. Y les decía, por ejemplo, a ustedes, nos conviene que nos unamos a Roma, porque Roma nos cuida, porque Roma nos brinda seguridad, nos brinda una protección, Roma nos brinda una buena economía, nuestro comercio va a ser internacional, nos conviene unirnos a Roma. Entonces la gente empezaba y empezaban a discipular de a poquito. Cada tanto se juntaban entre ellos en lugares secretos y decían, ¿vos cuánto conquistaste? 3, yo 5, yo 4, yo 2, y así. Cuando querían acordar tenían un grupo grande, importante de gente, y cuando la ciudad quería reaccionar, ya había un montón de discípulos que habían sido conquistados porque le ofrecían lo que era la paz romana, la paz, PAC, con X, PAC romana. La paz romana significa, es una expresión del latín utilizada para referirse al largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado por su calma interior y por su seguridad exterior. Esa fama alcanzó un máximo desarrollo económico y una expansión territorial. Entonces, cuando la gente dice, ¿qué vamos a pelear si Roma nos favorece? Unirnos a Roma es lo mejor que nos puede pasar. ¿Para qué vamos a pelear con ellos? Ya estaban vencidos antes de pelear. Esa misma palabra Jesús la redefine para convocarnos a nosotros para algo similar. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué dijo el Señor? Creo que una de las pocas cosas que hizo la iglesia fue hacer discípulos. En 1700 años. En estos últimos años se está enfocando nuevamente en el discipulado. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, estaba hablando que se tenía que respetar lo que Jesús había enseñado. Por eso Jesús le dice, vayan y enseñen todo lo que yo les dije. ¿Qué hicieron? Salieron a contar historias bíblicas. Contaron historias de Noé, ¿Y Jesús no les enseñó eso? Si uno repasa todas las enseñanzas de Jesús, Jesús no estuvo nombrando a David, no estuvo nombrando a Noé, a Abraham, aunque sí estaban dentro, pero no le contaba las historias. Ellos le enseñó principios, porque Jesús fue parte de la reforma que se instauró en ese momento. Había 400 años de silencio en el mundo. Dios se retiró de la tierra por 400 años. Por 400 años la tierra no tuvo contacto con Dios. Cuando Jesús irrumpe en su nacimiento, hay una revolución. Entonces, primero que lo quieren matar, segundo que lo persiguieron.
una confusión, porque ellos esperaban un Mesías de una forma diferente a la que vino. Entonces hubo una confusión y encima Jesús comenzó a enseñar diciendo que lo que él hablaba era más importante que Moisés. Y para los judíos decirle eso es una blasfemia, porque Moisés es el máximo ídolo que tienen, porque Dios les dio a través de Moisés la ley. Y para ellos la ley es la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia, y para ellos eso es sagrado. Quizás no lo cumplen, no lo creen tanto, no lo viven, pero lo respetan. O sea, para ellos es algo importante. Entonces Jesús viene e instala una reforma. Comienza a hablar diciendo, yo voy a anular la ley. Esta ley yo ahora la anulo y los hago a ustedes participantes de un nuevo pacto. No la entendieron. Ni los discípulos entendieron demasiado. Hasta que vino el Espíritu Santo y comenzó a traer un poco de claridad y en el desarrollo aparecieron resultados. Pero el que mejor la agarró, el que mejor agarró la revelación de lo que significaba la iglesia, fue el apóstol Pablo. Porque al apóstol Pedro, Jesús le dijo, quédense en un tiempito acá en Jerusalén, pero después salgan, vayan a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron? Se quedaron predicando en Jerusalén. Entonces vino una persecución, los sacó de Jerusalén y comenzaron a deambular por las diferentes ciudades y por donde iban trataban de hacer discípulos, pero cuando Dios llama a Saulo y lo incorpora, se le revela, por eso le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Porque él estaba persiguiendo ¿qué? La iglesia, estaba persiguiendo a los hijos. Él se le revela iglesia y a partir de ahí él tiene un concepto apropiado, definido de lo que es iglesia y él comienza a edificar el cuerpo de Cristo de una manera como nunca antes se había hecho hasta ese momento. De hecho que en un momento tuvieron un roce con Pedro porque Pedro estaba avalando de alguna manera que algunos se volvieran a judaizar y los que no se habían circuncidado, bueno, circuncídense, no hay problema. Cuando dice, ya está, si ya vino Cristo, ya no hace falta. Ya está, la ley fue abrogada, fue anulada. Ahora estamos en la gracia, pero le costó entender. Por eso cuando Dios se le presenta a Pedro y le dice, mata y come, él pensaba que era de comida, que estaba hablando de comer un cerdo. Y el Señor estaba hablando de ir a los gentiles. Y él se rehusaba de ir a los gentiles. Él solamente le quería predicar a los judíos. Y dice, no, ahora ya de 2 pueblos hice uno solo. Ya no hay más ni judío, ni esclavo, ni libre. Ahora es uno solo. Pero no se entendía. Pero Saulo, que luego fue Pablo, el apóstol Pablo, él tiene una concepción de la iglesia muy efectiva y comienza a funcionar. ¿Me va entendiendo hasta ahí? ¿Hizo una mezcla o no? Por eso Jesús los lleva a Cesarea de Filipo y desde allí les comienza a contar esta historia para reeducar en ellos un pensamiento diferente, sacarlos de la estructura, porque Cesarea de Filipo era una ciudad que había sido tomada por los griegos, pero ahora estaba con los romanos, y en ese lugar dice, ahora yo, en este lugar, que ya pasó por 2 manos, yo quiero inaugurar o establecer lo que es la iglesia. Impresionante, mi iglesia, un cuerpo elite, que salgan a llenar el mundo, que salgan a trastornar el mundo con el Evangelio. Bueno, qué entusiasmo, mi amor. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el Espíritu, en el poder del Espíritu, de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dijo el apóstol,
Pablo, todo lo he llenado del Evangelio. La iglesia más efectiva que existió en la faz de la tierra fue la del primer siglo y fue la que menos hemos mirado, hemos inventado. De hecho, que hasta podríamos decir que cada pastor tenía su propia visión particular de lo que era la iglesia. Pero cuando uno empieza a mirar el diseño original, que no es nuestra, que no es mi iglesia, esta es mi iglesia. ¿Escucharon decir eso? No es tuya, papi. Si vos no pagaste ningún precio todavía. O fuiste a la cruz y no avisaste nada. No es nuestra. Serán la congregación donde estoy, la familia donde me reúno, pero la iglesia no es mía, no es tuya, es de Él. Entonces, bien, comprender lo que la iglesia tiene que hacer es clave. Primero, lo que la iglesia es. Y segundo, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todo lo llenó con el Evangelio, todo, absolutamente todo. Ahora vamos a Efesios. Ahora sí, vamos a entrar en la palabra puntualmente de hoy, que no es muy larga. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Bien, esto tampoco se entendió. Y ahora explico por qué. Primero, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es multiforme? Variado, abundante, diverso, multicolor. O sea, hay miles de formas de transmitir la sabiduría de Dios. No hay una sola. La multiforme, la abundante sabiduría de Dios, multicolor, diversa, de diferentes formas, pero es sabiduría de Dios. Ahora, ¿quién es la responsable de transmitir la sabiduría de Dios? Sea ahora dada a conocer por medio de quién. La iglesia tiene la responsabilidad de transmitir la sabiduría de Dios. ¿Lo hemos hecho? En parte sí, en parte no. Por eso tampoco fue efectivo. Porque no se nos enseñó que teníamos la responsabilidad de transmitir la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Qué se creyó cuando se leyó esto y esto? En el infierno, ¿o no? ¿Sí o no? Con la mano en el corazón. ¿Qué leímos? Principados y potestades. Bien. Cuando definimos lo que somos, determina lo que podemos hacer. Por eso, lo que no mencioné, que el apóstol enseñó tanto, enfatizó tanto en madurar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la responsabilidad de transmitir que la sabiduría de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. Nosotros todo lo pensamos dentro de un culto, pero Dios lo pensó para la tierra. ¿Me entiende o no me entiende? Sea ahora dada a conocer, o sea, tenemos la responsabilidad. La asamblea, la congregación, la eclesia tiene la responsabilidad de manifestar la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A principados. Principado tiene que ver con dominio, con gobernante, con magistrado. O sea, la iglesia no se le dio la sabiduría para que la manifieste a los demonios. ¿Tiene coherencia eso? ¿Que la iglesia muestre la sabiduría a los demonios? ¿Tiene coherencia? ¿Que Dios nos envíe a predicar a los demonios? ¿Que los demonios se van a convertir? Pregunto.
¿Los demonios se van a convertir? Pero nosotros no fuimos expertos en reprender demonios, ¿o no? ¿Y cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Cómo es tu nombre? ¡Ah! Media hora hablando con el demonio. Porque cuando uno entiende que fuimos preparados, porque la iglesia representa gobierno, diga gobierno. Entonces la multiforme, la diversidad de que nosotros podemos transmitir la sabiduría de Dios a diferentes lugares, ámbitos. Por eso, donde vayas, vos, la iglesia va. Porque vos sos la iglesia. ¿Se entiende? Si vos estás en la política, la iglesia está en la política. Si vos estás en la educación, la iglesia está en la educación. Si vos te metés en la cultura, la iglesia está en la cultura. Si vos te metés en el arte, la iglesia está en el arte. Y estando ahí adentro, vos tenés que volverte un experto en manifestar la multiforme sabiduría de Dios. O sea, tenés que ser más creativos que el resto. Tenés que tener más inteligencia, más capacidad que el resto, porque Dios te la dio para que la transmitas. ¡Aleluya! A mí me está gustando. ¿Me va entendiendo? ¿Nos vamos poniendo de acuerdo? Entonces la iglesia no fue equipada para que andemos predicando a los demonios, sino a los poderes de gobierno, a los altos niveles de gobierno. Una de las estrategias que se pensó, hagamos un partido cristiano. Hasta ahora no funciona, porque tampoco ese es el diseño. Me di cuenta que tampoco ese es el diseño. El diseño es meterse solapadamente. Y cuando se quieran acordar, ya estás adentro. Y una vez que estás adentro, decís, no. Yo estoy en la cultura o en la educación, yo no estoy de acuerdo que se enseñe esto. Así que yo voy a trabajar para revertir y para que la educación vuelva a ser lo que tiene que ser. En la economía, en cualquier parte donde te metas, allí estamos para manifestar la multiforme sabiduría de Dios. ¡Wow! Me encanta. Entonces, fíjate, fue dada a conocer por medio de los principados y potestades en los lugares celestiales. Tampoco se entendió esto, porque en realidad es desde los lugares celestiales donde Cristo nos sentó a nosotros. Aleluya. Desde ese lugar, desde esa posición espiritual de gobierno, Dios nos pone para manifestar la sabiduría a los poderes vigentes. Amados, tenemos que despertar. Pégale un codazo al de al lado. No. Decirle, tenemos que despertar. Porque a la iglesia se le encomendó la función en la tierra, no predicarle a los demonios del infierno. La iglesia está para impactar los territorios, los lugares. Por eso el apóstol dijo, todo lo he llenado con el evangelio. Todo. En una oportunidad dice, estos locos que trastornan el mundo han llegado hasta acá. Los viejos se metían, levantabas una piedra y ahí había uno de ellos que estaba transmitiendo los principios, los valores, las enseñanzas de Cristo. Aleluya. Y tenían el respaldo de Dios. Dios los respaldaba. Ellos predicaban. Dios los respaldaba. ¡Hey! Por eso es necesario entender, dar a conocer la sabiduría, el propósito, la voluntad, el diseño, mostrar su poder, su justicia. Jesús, cuando pensó en la iglesia, yo edificaré mi iglesia, Él dice, yo soy rey, yo vengo de un reino, yo tengo un rey, yo soy rey. Sí, yo soy rey. Yo necesito levantar la iglesia
grupo de personas que tengan una mentalidad de gobierno. Aleluya. Que tengan la capacidad para meterse. Que no le tengan miedo a las circunstancias. Que no le tengan miedo a la adversidad. Que no le tengan miedo absolutamente a nada. Porque Dios está con ustedes. Para que seas testimonio, testigo. Y de última mártir, ¿y qué? Si vamos a morir por algo que sea que se justifique. ¿O no? Dar a conocer la sabiduría de Dios. Por eso debemos diferenciar una iglesia de reino de una iglesia religiosa. La religión siempre trabajó para adentro. La iglesia es ir al mundo. La iglesia de reino es ir al mundo y trastornarlo. Ahí donde estás. Dios te puso porque sos clave ahí. ¿Por qué estoy en este lugar? Manga de sátrapas acá. Tranquilo, Dios te puso ahí para que seas luz y sal. La iglesia religiosa solo exige compromiso en las actividades culticas, pero la iglesia de reino es para meterse afuera, para salir afuera y llevar la palabra a todos los lugares. Acá venimos a entrenarnos, ¿sí? Pero la función es afuera. La iglesia de reino alcanza, forma, entrena discípulos para que sean testigos en todos lados hasta lo último de la tierra, que formen parte de los que van a dar a conocer la sabiduría de Dios. La finalidad o la meta no es que vengan, sino que salgan. Diga entrenamiento y edificación. ¿De qué manera? Hay dos formas. Hay dos formas. Ya me están dando ganas de predicar, mira. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Se está poniendo bueno o no? Y con la pantalla mejor todavía. ¡Buah! Voy a predicar más bonito todavía. A la mona, por más que la vistan de seda, viste, mona queda. Pero bueno, haremos lo posible. Segunda Timoteo. Toda, diga toda. La Escritura es inspirada por Dios. De eso no hay lugar a dudas. Y útil para enseñar, para convencer, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios acá? No está hablando de sexo. ¿Quiénes son los hombres de Dios acá? Todo, la iglesia, está hablando de la iglesia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Completo, diga completo. Perfección está hablando de algo que esté completo, entero. Enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Toda. ¿Qué significa toda? ¿Sabe lo que significa en el hebreo toda? Toda. 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 Nosotros pensamos que las obras eran cosas que tienen que ver con andar con la Biblia bajo el brazo. No. Preparado para toda buena obra. Si sos un vendedor, tenés que ser el mejor. Sos albañil, tenés que ser el mejor. Sos un barrendero, que tenemos uno que es lustra, le pasa blena a los cordones. Si sos ingeniero, el mejor. Si sos médico, el mejor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Preparado para toda buena obra. Porque yo soy iglesia. Entonces Dios me prepara por la palabra, me prepara, me entrena, me capacita. ¿Para qué? Para que yo esté listo para toda buena obra. Que no le tenga miedo. Por eso necesitamos definir qué obras, de qué manera. Definir el ministerio de la iglesia según las Escrituras. ¿Saben cuántos ministros o ministerios tiene la iglesia? La verdadera iglesia, ¿cuántos ministerios tiene? Nosotros hemos hecho ministerio de intercesión, ministerio de adoración, ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de todo. Estamos más políticos que los políticos acá. Meta ministerio estamos acá.
Pero la iglesia, en la palabra, en el nuevo pacto es el pacto que nosotros estamos vigentes. Es el pacto con el cual nosotros nos tenemos que regir, porque es la palabra actual del nuevo pacto. Toda la palabra nos enseña y nos ayuda y nos perfecciona, pero la palabra que tengo que aplicar es la del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto solamente hay dos formas o dos ministerios reconocidos y establecidos por Dios. Uno, dice la palabra que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tenemos? No de condenación. Nosotros por años, los ministerios evangelísticos salían a la calle: arrepentíos, generación de víboras, se van al infierno. ¿O no? ¿O no escuchamos esos mensajes? Yo los escuchaba. Yo me entregaba por miedo. Ya me entrego, sí, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que firmar? Porque los viejos te metían miedo. Antes de conocer a Dios, yo recuerdo, estaba en un pueblito, en general en Conesa, ahí cerca de San Nicolás. Estaba en la casa de mi abuela, estábamos ahí jugando con los chicos en la plaza, andando en bicicleta. Y de pronto se paran unos con unos megáfonos. Cristo viene pronto, el fin de la tierra, todo que... Uy, papá, yo agarré la bicicleta, ¿sabes cómo salí para la casa de mi abuela? A ver si me agarra el fin del mundo en la plaza, dije yo. Claro. O sea, era por intimidación la predica. Falta que diga, ¿te entregás? Y chicos, amados, no era con malas intenciones, era lo que había, lo hacían de corazón. No estamos juzgando, no estamos burlándonos de nadie. Yo fui parte de eso. Doy gracias a Dios por todo lo que viví. Pero hay que corregir. Y hoy nos toca a nosotros corregir. No para avergonzar a nadie, porque lo hicieron de corazón. Pero no fue lo correcto. Por eso no vimos el impacto de personas que miles se entregaban a una campaña, pero después no permanecían en las congregaciones, porque no había discipulado, porque no había quien los buscara, no había quien los entrenara, nada. Entonces se escapaba todo el fruto, todo el trabajo. Entonces, ¿te imaginas las cosas que hemos hecho, amado? Por eso digo, fueron cosas que le hicimos de corazón. Salir a plantar estacas. 7 estacas en la ciudad. Vamos con 7 estacas. A regar con aceite. Reguemos con aceite. ¿Sí? Contratemos un avión y tiremos aceite del cielo. Tiremos aceite del cielo. Nos decían, estaba escuchando un informe de que en un lugar unos pastores se entrenaron como buzos para meterse bajo el agua y tirar aceite bajo el agua. Bueno, todo eso lo hicimos. Dar 7 vueltas a la ciudad, tocar de esto, gritar. ¿Sabes qué pasó? Nada. Un pastor dijo, si hubiese llegado antes con este mensaje, yo me hubiese ahorrado $30,000. Porque contratamos colectivos, contratamos barcos, contratamos helicópteros, contratamos esto. Y no sé cuántos litros de aceite. Y aceite de oliva y del mejor. ¡Qué desperdicio! Las ensaladas que me como ahora. Aceite de oliva, con pancito, así un poquito de... ¡Ay, papito! Si hay hambre, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, tenemos 2, el ministerio de la reconciliación. Ahora vamos a leer un texto que me parece maravilloso. Que cuando uno entiende que la iglesia tiene ese ministerio de reconciliar, vení que ya estás perdonado, papá, vení. Acércate a Cristo porque ya estás perdonado. Vení. Entonces no hay condenación. Porque la gente se atajaba. No, el pecador inmundo, vení. Filisteo, incircunciso, vení, acércate. No, el ministerio de la reconciliación. ¿Cambia o no cambia la postura? Es decir, tengo la finalidad de reconciliar a Comodoro con Dios, no a salir a juzgar ni a condenar. ¿Por qué hicimos eso?
Tenemos el ministerio de reconciliación, que es anunciar el evangelio de la gracia. Y el segundo ministerio reconocido y establecido, que está en Efesios 4, que es edificar a la iglesia. Edificar tiene que ver con aclarar, con entrenar y con afirmar a los discípulos. Para toda buena obra, en todas las áreas y en todos los ámbitos. Hay gente que iba al trabajo y en lugar de trabajar se ponían a predicar el evangelio dentro del trabajo, porque pensaban que eso era evangelio. No. Si te pagan para trabajar, trabajás. Y siendo el mejor empleado, vas a hacer luz y sal. Sí, hay gente que confundía esos términos. Porque decía, vos tenés que ser luz y sal. Entonces iban, claro, duraban una semana y lo echaban. Si el viejo le pagaban y no trabajaba. Se llevaba la Biblia al trabajo y andaba predicando. Agarrá la pala. Hacé lo que tenés que hacer, para eso te pagan. Y siendo un buen empleado, te van a reconocer, vas a mostrar que sos diferente. Amados, nosotros fuimos más del montón que de otra cosa. Porque fuimos llamados a marcar la diferencia. ¿Amén o no amén? Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Vamos a leer. Y acá aclara perfectamente esto. Lo aclara, pero de forma bien precisa. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo. ¿Todo cuánto es? Todo es hecho nuevo. ¿Y todo esto proviene de quién? De Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio? Primero nos reconcilia y luego nos da el ministerio a nosotros de salir a reconciliar. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nosotros se lo refregamos, se lo recordamos. Vení, inmundo, pecador, vení. Circunciso, vení acá. Dice, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o sea, por medio de la... Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate qué mensaje más dulce, más conciliador, para cerrar toda brecha, el mensaje de la reconciliación. Es maravilloso. Amén. Reconciliar al mundo. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Y el embajador qué hace? ¿Se representa a sí mismo? No, representa a quien lo envió. Somos embajadores. Estamos en la tierra para manifestar a Cristo. Por eso Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y en la medida que más, dijimos el otro día, ¿cómo sabemos? Por el nivel de madurez. Pero no de los otros, mío. No para evaluar a otros. Yo el nivel lo tengo que mirar a mí mismo. Dios no está diciendo, a ver, yo tengo que ser formado por Cristo. No mirar a ver, vos sos formado. No, yo. O sea, esto es una evaluación personal, no para juzgar ni evaluar a nadie, sino para mirarnos a nosotros mismos. Representamos a Cristo, por eso la necesidad de madurar, para poder ser buenos administradores de todo el potencial que tenemos. Por eso quiero terminar con la
lo que es la administración. ¿Qué es la administración? Somos administradores, tenemos la capacidad, tenemos los dones, tenemos la tarea, tenemos la función, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de revelación, todo ya está en nosotros. Ahora tenemos que ser buenos administradores. Busqué una definición de administrador y significa lo siguiente. Un administrador es aquella persona encargada de llevar a niveles óptimos los recursos existentes dentro de una organización. Sus funciones se basan en la planeación, organización, dirección y control de las labores dentro de la empresa, manejando de manera eficaz los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la misma. Fíjate la función de un administrador. ¿Fuimos hechos administradores por Dios? ¿Fuimos o no? ¿Estás seguro? Bueno, entonces vamos a 1 de Pedro 4, 10 y 11. Vamos terminando, tranquilo. ¿Le interesa todo esto? ¿Le sirve? ¿Está grabando? Tenemos 50 personas intercediendo para que no... Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Ahí nos vuelve a aclarar. Cada uno según el don que recibió, la capacidad, el talento que has recibido, ministralo, ¿sí? Sé buen administrador de lo que se te dio, conforme a la multiforme gracia de Dios. Para que tengas en cuenta lo siguiente, que tus logros no son tus logros, es Dios a través tuyo. Digo para que no nos agrandemos, ¿viste? Porque malos argentinos que somos fáciles para agrandarnos, como galleta en el agua, enseguida. No, todo es de Dios. Nosotros somos instrumentos, simples administradores. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, sé un buen administrador. Si vas a hablar, si vas a dar un consejo, no andes inventando filosofía religiosa. ¿Qué dice la palabra? Si vas a hablar, habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, todo es de Dios. Todo nos da Dios. Yo tengo que usar los elementos que Él ya nos entregó, que Él me entregó, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Tenemos que ser buenos administradores, porque Él se debe llevar toda la gloria, la alabanza, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Por eso tenemos que ser buenos. Pero hay un patrón. Si alguien habla, que hable conforme a la palabra. Si alguien ministra, ministre conforme al poder de Dios. ¿Sí? Como buenos administradores. Por eso no se puede si no se tiene claro lo que uno es. Sabiduría, gracia, elementos eternos sumamente efectivos. Colosenses 1:25. Ahora vienen textos rápidos y ya terminamos. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración, ¿de quién? O sea, yo no tengo que inventar nada, no es según mi administración. Por eso dijimos que, la semana pasada dijimos que todos tenemos un concepto diferente del orden, ¿o no? Para algunos lo que es orden, para otros es desorden. ¿Sí? Hay uno que tiene todos los papeles en la mesa y no me toques nada que está todo ordenado. Y vos ves ahí, no encontrás nada, pero el tipo que está en la oficina sabe que en ese papelito anotó el número de teléfono. Entonces,
Para lo que es uno, entonces, no es conforme a la administración o a lo que yo entiendo como administración o lo que a mí me gustaría, según la administración de Dios. O sea, yo tengo que conocer el diseño, el carácter de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el designio de Dios, porque yo tengo que administrar conforme a lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Por eso, según la administración de Dios, yo fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea que la administración no está basada en un criterio personal, en nuestro gusto personal o en un sentir personal. Según la administración de Dios, en todo tenemos que estar sujetos. Conocer el diseño, propósito, voluntad y designio. Vamos un poquito más. 1 Corintios 4:1. Para que nos quede bien en claro que somos administradores y que tenemos que ser buenos y que tenemos que administrar según la administración de Dios. Así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No está hablando solamente a un pastor o a un apóstol, no, a todos. Que los hombres nos tengan, que en tu trabajo, que en tu barrio, que en tu casa, te tengan como un servidor de Cristo. O sea, ¿cómo queremos que los familiares inconversos, que no conocen a Cristo todavía, lleguen a Dios? ¿De qué manera? ¿Invitando a un evangelista? Ahora cuando venga el cantor, lo traemos para ver si les habla a él. ¿O es más efectivo si nosotros nos mostramos como servidores de Cristo y buenos administradores de los misterios, que ya no son misterios, ¿se entiende? Los misterios para los hijos ya no son misterios, porque Dios nos revela y trae claridad a nuestra mente para que sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Se va entendiendo? ¡Wow! Que nos puedan reconocer como servidores de Cristo, amados. Que digan, wow, tenés la imagen, mirá lo que sos, lo que haces. Este hombre o esta mujer es una servidora de Cristo. Por la sabiduría, por la revelación, por el entendimiento, por la madurez, por la humildad, por el compromiso, por la responsabilidad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y las profundidades espirituales que en la práctica ya no son, porque Dios nos revela y nos hace entender todas las cosas. Quiero terminar con esto que es medio conflictivo, pero lo tengo que tocar. Lo tengo que tocar. Sé que me meto en un camisa de 11 varas, pero bueno. ¿Se entiende? ¿Me hacen el aguante? Bien. Romanos 6:13. ¿De qué manera nosotros, cuál es la parte interna es la parte espiritual, pero la parte externa, cómo manifestamos nosotros la realidad de Cristo? Nosotros somos el vehículo del Espíritu, ¿sí? Somos templo del Espíritu, ¿o no? ¿Sí o no? Pero a mí hay algo que me llamó la atención cuando leí. De hecho, que estaba medio... Esta mañana me levanté como a las 6 de la mañana, porque... y en un momento estaba medio ahí, que se cabeceaba, y por ahí lo leo y... Dije, para. Y ahí como que me despabilé. Me tomé un cafecito y seguí. Lo leemos. Creo que en la NBI lo busqué. Porque acá dice iniquidad, para que se entienda más, injusticia. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. ¡Wow! ¿De dónde venimos? ¿Dónde estábamos? Muertos en delito y
O sea, que ofrezcanse a Dios como gente que ha venido ¿de dónde? O sea, que yo sé de dónde vengo. Sé lo que hice. Sé todo lo malo que había atrás. Vuelvan de la forma como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando sus miembros, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia. La pregunta es, ¿yo puedo con mi cuerpo manifestar la injusticia? Sí, podemos ser en nuestro cuerpo, manifestar ¿qué? Ser instrumentos. Entonces, el cuerpo es un instrumento, ¿sí? Que se puede usar, no le está hablando a gente que no conoce a Dios. Por eso, como ustedes ya han vuelto de la muerte a la vida, dice, ustedes ya ahora no practican, porque ustedes ya salieron de la muerte a la vida. Hay algo que es sanador y es liberador. Cuando el Señor nos saca de las potestades de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, nosotros ya no operamos más bajo el poder de la ley de la muerte y del pecado. El pecado, dice la Biblia, ya no se enseñoreará, complicado, más de ustedes. ¿Sí? O sea, ¿yo puedo equivocarme? Sí. Pero por más que yo me equivoque, no vuelvo otra vez al yugo de esclavitud. Porque ahora opera en mí la ley de la vida en Cristo. Que creo que está en Romanos, no me acuerdo ahora si 8, no me acuerdo. Fíjate, Romanos está. No sé si 8.1, 7.1, 6.1, por ahí. Era 1.2, por ahí. Nosotros trabajamos y funcionamos en el poder de la ley de la vida. Ya el pecado no tiene más posibilidad de gobernarte, porque ahora operamos a través de la ley de la vida que está en Cristo. Y por más que yo falle, Dios no me descarta, que fue lo que creímos. Yo fallé, otra vez al pecado. No servís para nada. No. Cristo sigue. Obviamente me tengo que arrepentir y tengo que reconciliar, todo eso está bárbaro, pero es importante eso, que la ley de vida no se cancela porque yo me equivoco. Porque el precio que se pagó por mí es más grande. Y cuando Dios dijo, ya la ley del pecado no puede gobernarte más, es que no puede gobernarte. Ahora, ¿yo puedo caer? ¿Me puedo equivocar? Todos nos equivocamos. Pero es interesante saber que ya ahora si yo caigo, ¿sabés por qué es? Esto ni está anotado. No vale que quede grabado, pues. Es por práctica. Es porque vuelvo a practicar aquello que me hizo mal. Pero la ley de vida no se cancela. Y el pecado no se va a enseñorear de vos. Pero eso no significa, por eso dice la palabra que no abusemos de la gracia. ¿Por qué? Porque aún conociendo a Dios podemos usar nuestros cuerpos como instrumento de justicia. Acá dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya está. Ahora, ¿yo fallo? Sí. ¿Me equivoco? Sí. Pido perdón. Me arrepiento. ¿Arrepiento qué es? Lo dijo ayer la pastora. ¿Qué es arrepentimiento? Metanoia, un cambio de... Nosotros pensamos que arrepentimiento es ponerse a llorar. Es sentimiento de culpa. Es sentirse una basura. No. Arrepentimiento es, no lo hago más. Cambia mi mente. Metanoia, un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de dirección.
No es ponerme a llorar como un marrano. ¿Se entiende o no? Ahora, la palabra dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Por eso no está refiriéndose, volvemos otra vez por favor a Romanos 6:13. No se está refiriendo al cuerpo, la parte estética. Vos que comas o que hagas dieta, eso no te hace ni más ni menos espiritual. Eso es una cuestión de salud, nada más. Y eso está bien, que lo tenemos que hacer todo, ¿o no? A algunos nos cuesta un poquito más, pero bueno. Por eso sabía que esa palabra... ¿Se entiende? Entonces, lo importante es saber esto, que mi cuerpo puede volver a ser un instrumento de injusticia. ¿Por qué? Porque esta lengua que Dios me puso, lo que dice Santiago, en lugar de bendecir yo maldigo. Entonces, siendo un hijo de Dios, con mi boca maldigo a lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros maldecimos con nuestra boca, a alguien maldecimos, estamos usando nuestro cuerpo, que es un instrumento de Dios, para maldecir. Nuestro cuerpo entonces se vuelve un instrumento de injusticia. Yo quiero que usted piense esto, que nuestro cuerpo se puede volver un instrumento de injusticia. Yo dije, wow, ¿cómo? Me llamó la atención la parte de instrumento, porque acá tenemos instrumentos. El instrumento, ¿quiere alabar a Dios? Guitarrita, ¿vos querés alabar a Dios? Te estoy hablando. No. Porque es que, solamente qué. Hasta que no la agarre a alguien que sepa y adore a Dios, ese instrumento va a quedar ahí. Un mueble. ¿Se entiende? Digo porque nosotros muchas veces le damos más importancia a lo estético, pero Dios le da más importancia a lo de adentro. Instrumento tiene que ver con utensilio, con herramienta, con arma. Injusticia tiene que ver con todo lo inmoral. Fíjate lo que dice Romanos 1:29. Creo que también en Nueva Traducción Viviente, vamos variando. Tic-tac, tic-tac. Nueva Traducción Viviente. No digo que lo hagamos, digo que hay cosas que podemos volver a hacer. Con esto estoy terminando. Aguántenme 5 minutitos, por favor. Dice, se llenaron, Romanos 1:29. Sí, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia. O sea, nosotros cuando odiamos, cuando envidiamos, cuando nos quejamos, dice, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que lo que hace está en cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a que otros también lo hagan. ¿Por qué me asombró lo que es cuerpo? Mi cuerpo, un instrumento de justicia. Porque cuando hablamos de cuerpo, y dentro del cuerpo todos tenemos una función, yo pregunto, si mi brazo o mi antebrazo se daña, estoy dañando también la mano, porque no voy a poder utilizarla correctamente, porque dañé. No solamente dañé, sino que estoy interfiriendo para que otros sigan creciendo. Con mi conducta, mi forma de proceder, ignorar el consejo de Dios, puedo hacer que otros, por mi actitud, sean contaminados. Por eso yo me vuelvo también un instrumento de injusticia, porque lo que estoy transmitiendo no es lo correcto. Por eso la necesidad de entender
lo que es la iglesia, un cuerpo. Y cuando todos estamos en el cuerpo, por eso dice que si alguien se daña dentro del cuerpo, todo el cuerpo se resiente. ¿Sí o no? Entonces, si mi funcionamiento no es el apropiado, si mi conducta, mi actitud no es la apropiada, puedo estar interfiriendo en el crecimiento de otro miembro del cuerpo. Por eso mi cuerpo se puede volver un instrumento de injusticia. ¿Pero qué dice? Lo bueno que dice, al final, volvemos otra vez a Romanos 6, por favor. Ya termino. Tenemos que ser instrumentos de justicia para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, ¿sí? Así que usen todo su cuerpo como instrumento de justicia para hacer lo correcto. Diga, para hacer lo correcto. No estaba en esta versión, estaba en la NBI, me parece. ¿Se entiende? Si conocemos a Dios y continuamos con prácticas incorrectas, nos podemos volver ministros, malos administradores de nuestro cuerpo. Podemos llegar a retroceder. Prácticas que puedan volver. Cosas que consideramos tan malas como el chisme, la murmuración, maldecir, hablar mal. La justicia es totalmente todo lo contrario. Diga, todo lo contrario. La justicia es ser parte del avance del reino, fluir en el Espíritu, ser maduro, hablar la verdad, bendecir, anunciar el Evangelio de la gracia, llevar el mensaje de la reconciliación, tener en primer lugar todo lo que es eterno, todo lo que es productivo, todo lo que trae avance para el reino de Dios en la tierra. Por eso es necesario entender que nuestro cuerpo puede ser un instrumento de injusticia para Dios o de justicia. Por eso también tenemos que ser buenos administradores de nuestro. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y termino con esto, 2 Corintios 4:16, rápido, así termino. Por tanto, dice la palabra, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va a ¿qué? Amados, el paso del tiempo es inexorable. ¿O no? Yo veo fotitos de hace unos años atrás y digo, ay. Me pasó un camión por encima. Algunos de ustedes están más jóvenes. Gracias, no hay qué. Amados, lo exterior se deteriora. Más tarde que más temprano, lo de afuera, por más que le mandemos crema, le mandemos lifting, le hagamos todo lo que le querramos hacer, pintura, le tintura y le damos. Va a llegar un momento que el paso del tiempo se va a notar. Aprovechen los jóvenes, disfruten la temporada, porque todo llega. Yo también decía cuando era joven, pero después llega. ¿Sí? Y primero eran 2 o 3 canitas, ahora es todo canas. Por eso, aunque este hombre exterior se va desgastando, decía el apóstol Pablo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Sabes qué bueno es saber que podés llegar a los 90 años y seguir siendo un instrumento de justicia para Dios? ¡Wow! Me renueva la esperanza, porque estoy más cerca de eso que otra cosa. ¿Sí? Que vos podés llegar a cualquier edad siendo un instrumento de justicia en las manos de Dios. Siendo una iglesia operativa, efectiva. Por eso dice la palabra que en la vejez íbamos a reverdecer, íbamos a dar frutos.
¿O no? Viejos verdes nos iban a decir. Pero porque íbamos a dar fruto. Ustedes no lo han pensado, ¿eh? ¿Se entiende? Que aunque el hombre exterior, cuando uno entiende, ¿sí?, la vitalidad que va por dentro del espíritu, te mantiene vigente, te mantiene efectivo, te mantiene actualizado. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo correcto. ¿Quién soy yo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo y la cabeza tienen que estar en la misma dimensión, tienen que portar la misma naturaleza y manifestar lo mismo. No podemos separar el cuerpo de la cabeza. Somos la iglesia, somos su cuerpo, su familia, sus hijos, herederos. ¿Qué más querés? ¿Algo más? ¿Algo más? Entonces tenemos todo para funcionar. ¿Nos vamos a activar? Ayer le dije a los jóvenes, vamos a apretar el botoncito para resetear. Hace unos meses atrás, mi celular se plasmó, ahí quedó. Ni prendía ni apagaba. Quedó a medio camino. Para no preguntar, que fui a Google. Me dice, si apretás así, 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 lo reiniciás, pero vas a perder todo. Y bueno, si lo pierdo, lo pierdo. Seguí los pasos de Google y se actualizó. Yo dije, bueno, cuando abrió no había nada. Prendió, pero no había nada. Lo dejé un rato. Al rato vuelvo a abrir, estaba todo. Gracias a Dios. No hay que tenerle miedo a reiniciar foja cero, porque Dios va a conservar todo aquello que necesitas que conserves. Dios no te va a quitar lo que necesitas, te lo va a mejorar todo.